Bueno, para la primera pregunta, lo que está muy en boga ahora es el enfrentamiento entre Milei y la vice. Parece Sí. una especie de corso a contramano el gobierno. Desde el punto de vista ideológico no se termina de sacar las fichas, en mi caso, para la vicepresidenta. Más allá de esa cuestión, si se quiere, más tenebrosa o oscura o rara de vinculación con el terrorismo de Estado, no pareciera tener una claridad ideológica muy importante Victoria Villarroel, más que una reivindicación, si se quiere, sanguínea del terrorismo de Estado. ¿Qué se puede decir de la vice particularmente para vos? Bueno, creo que sí está claro que tiene una visión muchísimo más nacionalista, ¿no? Nacionalista tradicionalista que Javier Milei. De hecho, un poco por eso también viene toda la discusión respecto de Francia, los cantitos futboleros de la selección que tan mal cayeron entre algunos jugadores franceses y su tuit que terminó haciendo explotar esto que ya, bueno, que era una aspereza, por así decirlo, una relación tirante que termina explotando por esa situación. Eh, Me parece que, y creo que ella lo sabe, es difícil o sería difícil para ella construir una opción política eh, enfrentada con Javier Milei, ¿no? Al menos por el momento. Habrá que ver cómo decanta esa situación. Pero creo que por el momento, qué sé yo, es posible anticipar que no va a haber una ruptura. Se puede decir que ese nacionalismo, digamos, que se la puede, es casi franquista, entre comillas. Digamos, ese nacionalismo, ese catolicismo viejo, como una cosa así media, como arcaica, como así, Y es como, muy conservadora, sí, claramente, alineada con los intereses más conservadores de la Argentina del siglo XX, por así decirlo, ¿no? Los intereses vinculados al campo, al suelo, los intereses vinculados a las Fuerzas Armadas, al ejército, a la Iglesia Católica. Es, creo, si tuviéramos que tipificarla, una conservadora característica del siglo XX. como digamos, los hermanos Irasusta, Hugo Guas, digamos, a cosas así, digamos. Pero otra Sí. cosa que es interesante, que este gobierno también tiene, es que sobre la vida personal de Victoria Villarroel se sabe prácticamente nada. Su primer Quilly es de 2021, se desconoce absolutamente si tiene pareja, nunca se le conoció pareja. Digo, también tiene esa cosa que compara todo el gobierno de una vida privada, si se quiere, nebulosa. ¿Qué opinas de eso? Bueno, tampoco ha habido tanta mirada pública respecto de su vida hasta aquí, más que obviamente todo lo que aparece vinculado a su militancia en favor de la libertad de los genocidas y represores de la última dictadura militar. Creo que, bueno, evidentemente también en línea con algunas miradas más conservadoras vinculadas a, bueno, a estos sectores sociales, ella también decide preservar su privacidad en ese sentido. Tampoco se le conoce un armado con el que pueda eventualmente pararse en otra vereda que no sea la de la libertad avanza, aunque me parece que también es una persona muy inteligente, ¿no? Habrá que ver de qué manera se desarrolla esto que por ahora no es más que una diferencia interna. Uno del que le estuvo tirando flores últimamente fue el benemérito Guillermo Moreno. Es extraño porque, digamos, el kirchnerismo estuvo asociado a los derechos humanos y Moreno casi con Nancy Pasos, no sé si fue ayer, antes de ayer, prácticamente casi la elogiaba a Villarruel. Es extraño si lo miramos desde la óptica partidaria, absolutamente, totalmente de acuerdo, pero si pensamos en los términos en los que analizábamos recién a la personalidad y a la figura política de Victoria Villarroel,
como una conservadora típica del siglo XX, y bueno, Moreno entra también en ese parámetro, ¿no? Es un conservador típico del siglo XX, y bueno, me parece que desde ahí conectan. Mm, es cierto que el kirchnerismo bueno, esta última versión del peronismo aparece muy ligada a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, pero es difícil enrolar a Moreno en esa línea peronista, ¿no? Es más un peronista ortodoxo, un peronista conservador. Eh, Incluso si pensamos en la ampliación de derechos, en el matrimonio igualitario, la identidad de género, la legalización del aborto, bueno, Moreno se ha pronunciado en contra de cada una de esas conquistas que el peronismo fue defendiendo en los últimos tiempos. Entonces, es cierto que partidariamente llama la atención, pero si lo miramos desde una óptica de clasificación política más típica, digamos, bueno, son bastante parecidos. Se puede decir que el gobierno de Alberto Fernández digamos, tuvo una mayor vinculación con los derechos civiles, con la libertad civil que había tenido el primer kirchnerismo. Digamos, los Kirchner nunca se pelearon demasiado con la Iglesia Católica, con la curia. Fueron, si se quiere, trataron de cuidar más ese vínculo, eso también se puede decir. Bueno, el vínculo de Néstor con Bergoglio, cuando Bergoglio era cardenal primado de la Argentina, era muy tenso. De hecho, en varios 25 de mayo, 9 de julio, elegía ir a homilías en las provincias para no tener que enfrentar la homilía de Bergoglio cara a cara. Que es un vínculo que deja de ser tenso con la elección de Bergoglio como papa y, bueno, el acercamiento que progresivamente a partir de ese momento se da con Cristina. Eh, Así que me parece que, bueno, es según el periodo histórico que mires, cómo puedes responder a esa pregunta. O sea que Cristina sinceramente lo trata bastante bien y dice, bueno, como que ella tenía sus diferencias con el feminismo, que bueno, que la cuestión del derecho de familia le costó, como que también, como que le tira, no sé si una flor, pero es bastante cuidadosa Cristina, sinceramente, con eso, con la Iglesia Católica. Bueno, ella siempre se reconoció como creyente. Después de la muerte de Néstor empezó a usar visiblemente y sobre todo en los últimos tiempos visiblemente un rosario. Eso no impidió que vote a favor de la legalización del aborto, por ejemplo. Pero sí, ella, sobre todo después de la elección de Bergoglio como papa, bueno, después del atentado contra su vida, su primera reaparición pública fue con los curas villeros. Eh, Ella sí, ha mantenido y mantiene una buena relación. Y digamos que en el 2023 la campaña, la Iglesia estuvo muy a favor de Massa, la Iglesia Católica. Bueno, sí, la Iglesia interviene políticamente en distintas etapas de la vida democrática argentina y, bueno, en etapas de la vida no democrática también. Y en la última elección, sí, la Iglesia jugó claramente en contra de la candidatura de Milei. Después, bueno, terminó siendo Massa el que llegó al balotaje, eso se leerá a favor de Massa. Pero sí, la peregrinación a Luján, pasacalles diciendo Milei no te quiere, Milei te odia y demás, sí, fue un intento por, bueno, que sus fieles no voten a Milei. Se puede decir que, Perdón, teniendo en cuenta también, o sea, no es solo por cercanía con el peronismo, ¿no? Es también, Javier Milei venía diciendo que el Papa es el representante del maligno en la tierra y, bueno, que es comunista y sin número de y insultos. además el presidente coquetea con el neopaganismo, digamos, con una especie de esoterismo extraño, vamos a decirlo también. Bueno, él se siente espiritualmente judío, no sé, ahí, cómo lo definiría. No digo por esa cosa de la Kabbalah, por esa cosa
los estigmas, como que es esa cosa casi pseudo religiosa que tiene, que también como que mezcla que cuestión del esoterismo, como una cuestión medio de realismo mágico, una cosa así, ¿no? Puede ser, puede ser. Se puede decir que la grieta el año pasado, digamos, Milei reconfigura la grieta en el sentido de que ya es individualismo versus colectivismo, porque hablábamos de la Iglesia Católica, Malena Pichot y, digamos, el padre Paco votó al mismo candidato, algo que 4 o 8 años antes hubiera sido muy difícil. Digo, qué sectores era tan amplio el abanico que votaba Massa, que aún así ganó Milei, digo, no hubo casi asociación de la sociedad civil que no haya votado, ¿no? Que orgánicamente no haya ordenado votar a Massa. ¿Qué opinas de eso? Sí, esto no es algo o sea, es algo que me pregunto constantemente, pero creo que la grieta en la Argentina sigue siendo peronismo-antiperonismo, que el clivaje en la Argentina sigue siendo peronismo-antiperonismo. Y que bueno, en este caso Javier Milei logró expresar de mejor manera al antiperonismo que Mauricio Macri o que Patricia Bullrich, sobre todo pensando en que Macri había gobernado hace apenas 4 años y su gobierno no había sido bueno y de hecho no logró reelegir. Eh, pero creo que el clivaje sigue siendo peronismo-antiperonismo. Si querés, es posible también pensar este clivaje en términos de individualismo y, eh, no sé, comunidad, sociedad, sí. Yendo un poco de vuelta a este año, eh, algunos dicen que, digamos, que más allá de que el gobierno sea, como decía, un corso contramano, digamos, esa falta de dirección, se puede decir que porque la oposición pareciera que no encuentre un rumbo, porque el gobierno plantea cualquier cosa y los radicales son insultados, basureados por el gobierno y le votan las leyes. ¿Cómo se explica que la oposición, ante un presidente que hace de la no negociación su fuerte, le terminan votando casi psicopáticamente, digamos? Bueno, creo que ahí hay que buscar una multiplicidad de factores, ¿no? Por un lado, es cierto que el gobierno, al menos en los momentos en los que la oposición le votó lo que el gobierno quería que le vote, eh, estaba muy bien en las encuestas, un gobierno que tiene respaldo popular y que se apalancó en eso también para presionar a la oposición y conseguir lo que consiguió en el Congreso. Por otro lado, creo que hay que tener en cuenta, o sea, no es menor para nada el hecho de que el gobierno haya escrachado, perseguido, hostigado a los opositores que votaron en su contra. Esto tuvo efectos concretos en los legisladores nacionales y por otro lado, bueno, que es cierto que fue una negociación, al menos la de la ley bases, que duró 6 meses, que implicó muchas modificaciones y que llegado a un punto muchos se dieron por vencidos por cansancio, así como lo han dicho, y decidieron terminar apoyando. Se puede decir que, lo decía en el sentido que la CGT o por ahí, digamos, el peronismo, los pichetos de la vida, digamos, no modificaron, pero su oposición fue mucho más dialoguista de lo que uno esperaría, digamos. Digamos, Bueno, de la CGT no sé, ¿no? La CGT ya le hizo 2 paros generales a este gobierno, uno en enero. Eh, y no sé qué va a pasar de ahora en adelante con un gobierno que avanza con lo que podemos llamar amplia y vagamente reforma laboral, eh, sin negociar con la CGT. Creo que todo el arco político está entrampado por el momento en la misma situación en la que se enfrenta a un gobierno con altos índices de popularidad. Cuando eso vaya cambiando, porque va a ir cambiando, porque en todos los gobiernos los índices de popularidad empiezan a flaquear mientras avanza la gestión, bueno,
habrá que ver ahí qué pasa, ¿no? En principio van apareciendo algunas cositas, ¿no? La aprobación en diputados de una recomposición para los jubilados, la votación en contra del DNU en el Senado, eh, la oposición que se junta para dejar afuera de la GN a la Libertad Avanza. eh, Veremos qué pasa con los diputados que fueron a visitar a Astiz, pero todo indica que van a recibir algún tipo de sanción. Bueno, creo que son algunas cositas que van apareciendo, configurando un escenario en el que ya el gobierno no va a estar hablando solo. Puntualmente los que fueron a ver a Astiz. Una diputada se justificó diciendo que había nacido en el 93 y que no sabía quién era Astiz. En el 83, sí. Eh, eh, Pareciera que ese tipo de declaraciones, Lemoyne y demás, como que son como una cuestión marcada de este gobierno. ¿Qué se puede decir, digamos, sobre esas declaraciones casi antojadizas que tienen estos muchachos, que ya son Bueno, me parece, o sea, por un lado lo que hay que decir es que no es cierto que Lourdes Arrieta no supiera quién es Alfredo Astiz o no supiera qué hizo Alfredo Astiz o quiénes son los represores de la última dictadura, porque tiene proyectos hablando de su manera de encarcelamiento, la posibilidad de su libertad, tiene expresiones en notas, bueno, en otros ambientes públicos en los que habla del tema, mostrando que claramente conoce el tema. Eh, pero para responder puntualmente a tu pregunta, creo que hay una estrategia eh, que fue muy efectiva durante la campaña y durante la primera parte del gobierno de Milei. Creo que ya está dejando de ser tan efectiva, pero era una estrategia de comunicación en la que declaraciones altisonantes o muy disruptivas buscaban un efecto humo en el que mientras estábamos todos discutiendo la declaración de si lo conoce o no lo conoce Astiz, bueno, lo que está sucediendo efectivamente es no solo que están yendo a verlo a Astiz, sino que se derrumba el consumo en los supermercados, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y demás. Creo que esa estrategia de declaraciones disruptivas que corran el foco de la mirada sobre las cuestiones realmente importantes está empezando a perder efecto. una cuestión que también pareciera sobre el periodismo es que en el gobierno kirchnerista y demás, o en el periodismo estaban bien claro quién estaba, los periodistas opositores, entre comillas, y los oficialistas, entre comillas. Pareciera hoy que los periodistas claramente oficialistas son muy pocos, digamos, y el resto hasta si se quiere una oposición. Jorge Lanata, un hombre de un antikirchnerismo proverbial, fue crítico de Milei. Digamos, pareciera como que la opinión publicada no está tan de acuerdo con Milei. Solamente, digamos, el hijo de Mauro Viales es oficialista de manera absolutamente desagradable, a mi gusto. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, pero en esa lista también, no sé si es una lista tan corta. Creo que cualquiera de los periodistas con los que el presidente aceptó sentarse a conversar públicamente en el último tiempo puede integrar esa lista, porque básicamente Javier Milei elige hablar solo con periodistas varones que están de acuerdo con él. Entonces, él mismo nos está dando la pauta, ¿no? De qué o a qué periodistas considera más afines. Luis Majul, Luis Novarecio, bueno, Jonathan Viale, lo mencionabas vos, eh, Esteban Trebuch, eh, y alguno otro más que se me está escapando, pero bueno, esto, ¿no? Él tiene sus elegidos, tiene sus preferidos, son personas que no lo incomodan, al menos él no se siente incómodo con estas personas, y son los periodistas con los que él acepta sentarse a hablar. Y al tener un vínculo personal, van a ver ópera fin de semana de por medio. Ahora, Horacio Cava.
que supuestamente sí, va a haber ópera, no sé. Bueno, sí, va a haber ópera. Contó Jonathan Viale que él estaba yendo a lo que creía que era un off en Olivos, y que cuando llega, bueno, Marina Calabró también la podemos mencionar en esa lista, que cuando llega estaban Trebuch, Marina Calabró, Kavak, y que ahí se desayuna con que era para ver ópera, efectivamente. Es similar lo de Majul con las escuchas en los bosques de Palermo, pareciera, ¿no? Como que estaba corriendo por los bosques de Palermo y encontró una bolsa de. Sí, esa anécdota fue extraña. Pues yendo un poco más hacia de vuelta al peronismo, y bueno, de las últimas preguntas. Cristina, habló, pero se mantiene medianamente guardada. ¿Qué se puede decir de la ex vicepresidenta, ex presidenta también? Bueno, mañana va a hablar, ¿no? Mañana habla desde México. Se espera que se pronuncie sobre la situación en Venezuela. Me parece que Cristina, igual que el resto del arco político, está, bueno, esperando a ver qué pasa, ¿no? Eh, Según cómo le vaya al gobierno de Javier Milei, tomarán una decisión o la otra. Creo que Macri podemos decir que está también en la misma. Eh, Mientras ella claramente construye en la vereda de enfrente de Javier Milei, es una opositora clara al gobierno de Javier Milei, pero bueno, habrá que ver qué pasa también el año que viene con el armado de listas. Sucede también, y, digamos, que está la pelea entre Kicillof y la Cámpora. Pareciera todavía que no tienen muy claro los muchachos de Cristina que cómo sigue. Pareciera que todavía no se dilucida una salida. Yo creo que si estuvieran unidos podrían hacer una oposición un poco más fuerte. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es hoy la gran duda, ¿no? Respecto del peronismo y esta discusión entre Axel y la Cámpora. Eh, Creo que sí, que Axel queda un poco solo, creo que eso se vio ahora con todo el episodio de la planta de licuefacción que finalmente por decisión política YPF va a instalar en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires. Eh, pero están claramente dando una discusión respecto de quién va a tomar decisiones políticas en el espacio, que yo creo que en algún momento hay que dar. Dudo que este sea el mejor momento para ello, pero, pero bueno, sí, están en una pelea interna respecto a eso. Bueno, hago las últimas dos preguntas. La penúltima es, cuando fue en diciembre, recuerdo declaraciones de alguno, volviendo Moreno, y socarronamente, digamos, con ese tono así, a veces entre sí, medio burlón que tiene para hablar, jodía con que el gobierno daba entre 4 y 6 meses. Y algunos ubicaban en eso. No estaría sucediendo eso, y muchos pensábamos en diciembre, con esto me incluyo, que el gobierno a esta altura iba a estar mucho más débil. Eso, ¿qué opinas de eso? Respecto de la duración del gobierno, yo creo que este es un gobierno que va a cumplir todo su mandato, que es un gobierno que va a durar 4 años. Veremos si en 2027 tiene o no chance de reelección. Eh, no hay ningún actor político, ni social, ni económico en la Argentina al que le convenga o esté instigando en este momento una ruptura, un quiebre, una explosión, una salida que no tenga que ver con que Javier Milei efectivamente termine su mandato. Moreno, o sea, me lo puedo imaginar autoexplicándose, diciendo, yo dije que duraba 6 meses y es cierto porque ahora está cambiando la manera de gestionar. De hecho, efectivamente, pasaron 6 meses y están interviniendo en el mercado de cambios para intentar bajar el valor del dólar blue, de los dólares financieros, están quemando reservas para contener el dólar y no verse empujados a devaluar. El propio Mauricio Claver Carone, asesor de Donald Trump, ayer dice
es un gobierno que está aplicando políticas peronistas mirando esto. Entonces, me lo imagino tranquilamente a Moreno diciendo, yo tenía razón, pasaron 6 meses y están cambiando el recetario, no aguantaron con el recetario libertario, pero si tomamos la declaración literalmente, yo creo que este gobierno va a llegar a 2027 como debe ser por otra parte. Y la última pregunta sería, también, Moreno, y esto era más compartido, le daban tiempo al ministro de Messi y las Finanzas, al Toto Caputo. Parece que el Messi y las Finanzas, además de ser Messi y las Finanzas, es un gran surfista de las internas políticas. ¿Se puede decir que está durando más tiempo de lo que se pensaba? Bueno, tampoco pasó tanto, ¿no? 6, 7 meses de gobierno. Sí creo que, eh, sí creo que Caputo no va a ser el ministro de Economía de Javier Milei durante los 4 años de su mandato, eh, porque veo muy difícil, si no imposible, que el gobierno reciba esa inyección de dólares que está buscando, de más de 10.000 millones, para intentar resolver la situación de tensión cambiaria y financiera y eventualmente levantar el cepo y luego ver qué pasa. Eh, Como creo que eso no va a pasar, veo más factible tal vez que Caputo finalmente tenga que devaluar o que tenga que tomar alguna otra decisión que sí termine con algún cambio en el Ministerio de Economía. Eso me parecería más esperable. Entonces tengo la grabación.